Y bueno, efectivamente hay cosas que platicar respecto de la temporada. Hoy cerramos el mes y no parece que las cosas vayan a cambiar mucho en cuanto a la precipitación ya en un solo día que nos queda de este mes de julio. ¿Y qué les parece si tengo un balance aquí? Preparé un balance de la precipitación en algunos puntos, de cómo nos fue el mes de julio respecto de los promedios históricos, dónde se superó, dónde no se superó la media. Primero vámonos por dónde sí se cumplió el mínimo o el promedio histórico, que fue en Tepatitlán. En Tepatitlán superamos por 20 milímetros el promedio histórico de precipitación. También en San Ignacio lo superamos por 8 milímetros, apenita lo superamos. También se superó en Zapotlanejo, ya nos estamos alejando un poquito más, Zapotlanejo, toda el área metropolitana llegando al promedio histórico. O sea, no fue extremadamente lluvioso, pero llegamos al promedio en todos los puntos del área metropolitana de Guadalajara, sobre todo del sur, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, con acumulados por encima del promedio y el resto dentro de lo normal. Valle de Guadalupe también llegando al promedio histórico. Y donde sí nos quedamos cortos es de Arandas hacia Guanajuato. En Arandas nos quedamos en 197 milímetros de 260 en promedio, es decir, un déficit de un 20%, o sea, 20% por debajo del promedio en Arandas. Jesús María, 188 milímetros de 250, más o menos el mismo déficit. Degollado, Ayotlán, también con déficit sobre el 20-30%, y hacia Guanajuato, déficits superiores al 30 o 40% en los acumulados de precipitación, donde sí, hay que decirlo también, hay que hacer aquí la crítica, autocrítica, donde sí nos salió bien el pronóstico fue hacia Guanajuato, que dijimos desde el principio que iban a tener menos lluvia de lo normal, y hacia el centro de Jalisco, que prácticamente llegaron al promedio. En la zona justamente de nosotros, paradójicamente, justamente donde nos encontramos, es donde no salió bien el pronóstico, nos faltaron 60 milímetros más o menos para llegar al promedio, pero esta situación, no es por justificar, pero esta situación era de esperarse porque bajo la presencia del fenómeno de El Niño, como estamos en este momento, la temporada de lluvia se comporta de forma muy irregular. ¿Qué significa irregular? Justo lo que pasó este mes de julio. Zonas muy cercanas a Arandas, por ejemplo, San Ignacio, que está, que son 20 kilómetros, ¿no? A San Ignacio, en donde sí se llegó al promedio, incluso se superó. Capilla de Guadalupe, que se superó también por 20-30 milímetros, y aquí en Arandas, donde nos faltaron 60. Entonces, este tipo de irregularidades son propias de años con el fenómeno del Niño. Y bueno, este es el balance que tenemos del mes. El día de hoy no esperamos acumulados importantes de lluvia, así que por eso me atrevo a dar el balance hoy mismo, porque lo correcto sería darlo el día de mañana. Y bueno, para esta semana justamente lo que esperamos es al menos hasta el jueves muy poca lluvia en la región, muy dispersa. Y a partir del jueves, viernes, fin de semana, podemos ver un incremento en la precipitación en la región. No te escuchamos, Adrián. Estás muteado en tu micrófono. Perdón, entendiendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que el clima no tiene palabra y que son pronósticos, porque justamente así funciona el tema del clima, amigo. ¿Qué esperamos para agosto? ¿Se espera que agosto sí sea un mes al menos que llegue al promedio, o esperamos unas condiciones similares a lo que tuvimos en junio y julio, que fueron pues una temporada por abajo del promedio? Sí, agosto es un mes, ya históricamente no es el mes que llueve más. El mes más lluvioso es julio, históricamente, en promedio. Para este mes de agosto esperamos tener condiciones similares en Guanajuato, es decir, que tengamos igualmente menos lluvia de lo normal en Guanajuato. Guanajuato tiene junio y julio con lluvia por abajo de lo normal. Se espera que se mantenga así el mes de agosto. Y nuevamente, conforme más nos acerquemos hacia el centro de Jalisco y hacia la zona costa, va a haber más lluvia. El punto exacto en donde vas a estar dentro de lo normal o más de lo normal es un punto muy ambiguo para poder decir. Por ejemplo, si nos imaginamos todos el mapa de México y vemos Guanajuato, Jalisco y la zona costa de Jalisco,
imagínense que las lluvias se comportaron de la siguiente manera. En Guanajuato, muy pocas lluvias. Después hay un punto en donde las lluvias estuvieron dentro de lo normal, que sería más o menos a la altura de San Ignacio, Capilla de Guadalupe, Tepatitlán, y después recorriéndonos hacia el centro del estado de Jalisco, lluvias por arriba de lo normal. Entonces vamos, si lo vemos en el mapa, Guanajuato menos, Altos de Jalisco dentro de lo normal más o menos, y hacia el centro de Jalisco por arriba de lo normal. Esperamos que este comportamiento se repita para el mes de agosto con sus zonas puntuales que pueden tener acumulados grandísimos. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. En el caso de Cañadas de Obregón, que está cerca de, me parece que es de Acatic, por ahí, por ese rumbo, hasta Cañadas estaría más bien entre Valle de Guadalupe, toda esta zona. Exacto, gracias, Rafa. En esa zona de Cañadas, hasta antes del 24 de julio, apenas se habían acumulado 80 milímetros. Hasta antes del 24 de julio, o sea, iban muy por debajo del promedio. Y en tan solo 2 días llegaron al promedio histórico de 250 milímetros. En 2 días, que fue el 25 y el 26 de julio. Puntualmente sucedió en Cañadas de Obregón, sucedió ahí, y en las vecindades no se tuvo esa precipitación tan copiosa. Esa es la irregularidad de la que estamos hablando y que va a continuar en los próximos días y en los próximos meses. Estos no son buenas noticias para la gente del campo, ¿no, Mauricio? En esta zona. Sí, definitivamente en la zona de Guanajuato, tienen la fortuna en Guanajuato de contar con cuerpos de agua, represas, es una zona muy baja que tienen mucha agua disponible, no tanto así en los Altos de Jalisco, que justamente estamos muy arriba y no tenemos esos depósitos, esos cuerpos de agua que nos pueden dar abasto para alimentar el riego, por ejemplo. Entonces sí, no son noticias muy alentadoras para el sector agrícola, no a corto plazo. Lo más crítico es a mediano y largo plazo, porque los mantos acuíferos poco a poco se van limitando, y esto puede tener consecuencias, no digamos para la agricultura, para el consumo cotidiano en los próximos años, si las condiciones pues pintan bajo el marco del cambio climático. Y a lo mejor ya estoy robando aquí mucho tiempo, pero la ONU hace 2 o 3 días mencionó lo siguiente. Es un tanto amarillista lo que mencionó la ONU, entendemos el propósito, pero es que la ONU mencionó que ya no estamos en la época del calentamiento global, estamos en la época de la ebullición global. Así lo mencionó el secretario de la ONU, al ver que en muchos puntos del planeta, Europa, Estados Unidos, en México el pasado junio, se han roto récords de temperatura históricos. Tan solo el mes de junio ha sido el más cálido en la historia desde que hay registro, y este mes de julio también será el mes de julio más cálido en la historia, en el planeta, desde que hay registro. Entonces, no sé si el término ebullición sea demasiado exagerado, pero lo que sí es que las temperaturas que se están viendo a nivel global no tienen registro, no tienen precedentes, al menos en registro. Entonces, el pronóstico es que para agosto seguirá muy parecido a julio. Eso es, tendremos lluvia, menos hacia Guanajuato, Altos de Jalisco no tendremos mucho de qué quejarnos, realmente no estamos tan mal, y hacia el centro de Jalisco, donde sí tendremos un poco más de lluvia. Bueno, pues como siempre, interesante. Yo por último preguntar, Mauricio, aparte del fenómeno del Niño, que es una pregunta que se ha hecho la gente, ¿hay algo en particular que afecte a nuestra zona? Porque lo platicaba al inicio de este noticiero con Adrián, me toca ir cada fin de semana ya a la zona de la Ciénega, y por ejemplo, afortunadamente cada que voy me agarran unos chaparrones de aquellos, una lluvia intensa allá en la zona de Totonilco, Ayotlán, Betania, Degollado, toda esa zona muy, muy lluvioso, y regresas acá para los Altos y nada, sobre todo en esta zona, pues en Arandas. Seguramente que hay una respuesta, seguramente que debe haber una combinación de causas. No me atrevo yo a dar ni siquiera hipótesis porque no tengo evidencia de ninguna de ellas. Puede haber sospechas, desde la deforestación, desde otros fenómenos a nivel global, mala suerte, o sea, a lo mejor no lo tiene que decir un científico, pero en términos de precipitación, la precipitación es muy aleatoria, entonces debe ser una combinación de muchos factores. No me atrevería ahora mismo a decir cuál. El principal es el fenómeno del Niño, pero sin duda que interactúan muchas cosas para poder tener este comportamiento que estamos teniendo. Hasta aquí, es lo que podría mencionar.